la grabación por cualquier cosa. Lo que necesito saber es quién se acuerda de todos, que esta fue una pregunta del parcial de parte general, quién se acuerda en qué momento nosotros incorporamos el tema de la cooperación jurídica internacional dentro de lo que es el estudio del derecho internacional privado. Sí, con la reforma en el 94, la incorporación de los tratados internacionales. Más que de los tratados internacionales, ¿de qué? ¿Con qué tratados que tienen un rango particular más allá de los tratados internacionales? Con los tratados de derechos humanos. Con los tratados de derechos humanos. Entonces, acuérdense que ustedes, cuando estudiaron objeto del derecho internacional, que fue una de las preguntas, ustedes lo que se les preguntaba era eso, cuáles eran las dos grandes etapas, y ustedes contestaban, una es la primera etapa en la que se hablaba solamente de un conflicto de leyes, otra es la etapa en la que se comienza a incorporar esto que nosotros vamos a llamar cooperación jurídica internacional, pero que se puede llamar auxilio internacional, cooperación judicial internacional, son, con cualquiera de los nombres pueden encontrar lo que en esta clase vamos a llamar cooperación jurídica internacional. ¿Cuáles les parece a ustedes que son las razones o por qué existe esta cooperación jurídica? ¿Qué les parece? ¿Cuál es el fundamento? Si se remontan un poquito a parte general, ¿cuál les parece a ustedes que puede llegar a ser el fundamento de que exista la cooperación jurídica? Y justamente para lo que era el reconocimiento de sentencias o la ejecución en otros países, o en los actos de, ¿cómo es? El primer nivel de cooperación, el segundo nivel. Está bien, pero ¿por qué? ¿Por qué pasa esto que necesitamos que surja la cooperación en nuestra materia? ¿A raíz de qué? De que una sentencia pueda tener efectos transfronterizos, es decir, que una sentencia pueda ser reconocida en el extranjero como si después que lo hubiese dictado fuera el de otro país. Sí, ese es el caso del grado de cooperación más alto, que es el tercer grado. Pero si no, ¿por qué? Que es más básico. ¿Por qué va a surgir para nosotros la cooperación? Porque ¿qué pasa en el derecho internacional? Que en el derecho interno, bueno, existe, pero ya se da por sobreimpuesta la cooperación. Porque interactuamos con otras extraterritorialidad. Claro, porque interactuamos, dijo recién uno de los chicos dijo, porque interactuamos ¿con qué? Con otras legislaciones. Con otras legislaciones, interactuamos con otras legislaciones, traemos o transportamos legislación a nuestro país para resolver un caso o viceversa, entonces eso hace que necesitemos en alguna medida, más allá de lo que dijo Tomás, que es el reconocimiento y ejecución de sentencias, que es un grado altísimo de cooperación, necesitamos que exista este ida y vuelta para poder manejarnos con procesos que pueden tener incidencia en más de un país. ¿Y qué les parece que es a ustedes la cooperación jurídica? Si me tuvieran que definir qué es cooperación jurídica, ¿qué dirían? ¿En qué consiste? Tiene que ver con el principio de extraterritorialidad, donde... Tiene que ver, y con otro principio también. Con el de tolerancia. El de tolerancia, ¿y cuál otro? Que es hago cuando me haces, o sea, hago lo que vos haces por mí, que lo vimos en su momento. Reciprocidad. Reciprocidad puede con ser. El principio, sí, o sea, originariamente la cooperación, antes de la existencia de los tratados de derechos humanos, antes del rango constitucional que se le da a esos tratados por la modificación de la Constitución, la cooperación era un tema concreto de reciprocidad jurídica, ¿sí? Vos haces esto y yo hago esto, o yo coopero, vos cooperás. Ese era el único principio que sustentaba la cooperación internacional. Después de eso hay otros principios como la equidad, la igualdad de trato, que se van incorporando en la medida que este concepto de cooperación se va ampliando. Pero en concreto, si yo les dijera, a ver si me pueden dar una definición de qué es cooperación jurídica, ¿qué me dicen? ¿Qué es para ustedes cooperar con un juez de otro país?
o que un juez de otro país coopere con nosotros. No digamos que, no hablemos solamente de reconocimiento y ejecución de sentencias. ¿Qué puede ser la cooperación? ¿Cómo la definirían? Así, a grandes rasgos, no importa. Es facilitar la administración de justicia en diferentes países para sujetos de distintos estados. Sí, la ayuda Bien. o la asistencia que se dan los estados también, ¿no? La Está bien. asistencia que se brindan entre sí los estados. Y la predisposición, dice una de las chicas. ¿Y qué más? ¿Qué implica? Si yo les dijera, definime la cooperación jurídica. Es una asistencia. Internamente, ¿qué implica? Si yo les digo, yo le pido a Anaí que notifique una demanda en el extranjero de un proceso que se inició en la Argentina. ¿Qué podemos decir? ¿Que es un procedimiento la cooperación jurídica o no es un procedimiento? Sí, un procedimiento que habilita el reconocimiento de una situación jurídica de otro estado, en el propio. No me gusta mucho esa situación jurídica. ¿Qué otra cosa? Es un procedimiento a través del cual yo le pido a determinados actos. un juez extranjero que realice determinados actos dentro de ¿qué? Jurisdicción. Un proceso. Dentro de un proceso judicial que se van a realizar ¿dónde esos actos? En una jurisdicción extranjera. En otra jurisdicción. En una jurisdicción ajena al juez que lo requiere. ¿Y para qué? ¿Para después qué? Para incorporar esa medida probatoria o notificación en un proceso judicial que se lleva a cabo en nuestro país. Bueno, ¿quién me dice todo de corrido ahora? ¿Quién se anima? Entre todos hicimos una. Es un mecanismo, un procedimiento que se realiza a cabo dentro de un proceso judicial a través del cual un juez, al que yo puedo llamar exhortante, peticionante, le pide a otro juez que se llama exhortado o peticionado la realización de un determinado acto. No vamos a hablar acá de reconocimiento y ejecución de sentencias, que es un nivel de cooperación, porque hay otros niveles de cooperación, y un determinado acto que se realiza en el país del juez exhortado, o sea, en el país del juez al cual yo le pido, pero que es incorporado en el proceso que llevo adelante en mi país. O sea, el acto que yo pido que se realice no tiene efectos en el país al cual yo le pido la realización del acto, sino que tiene efectos en mi país, ¿sí? En el expediente que tramita en Argentina. ¿Estamos hasta ahí más o menos? ¿A alguno se le ocurre otra definición? ¿Una más linda, mejor? ¿Le falta algo, no le falta algo a esta definición? ¿Qué dicen ustedes? Si yo quisiera que abarque todos los conceptos que vamos a explicar, ¿qué le falta a esta definición? Que dicho acto puede ser como. Y ahí tiene algo que ver con lo que dijo hoy Tomás. ¿Alguien se anima? Vamos, que ya falta poco y terminamos la materia. ¿Quién se anima? ¿Administrativo o judicial? ¿Sería administrativo, judicial, sí. ¿Y que va desde qué hasta qué? ¿Qué es lo mínimo que puedo pedir y qué es lo máximo que puedo pedir? Le digo porque una de las preguntas de examen normalmente es qué es cooperación jurídica, para que no se les escape nada. O sea, van a decir que es un mecanismo, que es un procedimiento, cómo se lleva a cabo y todo, pero van a tener que marcar un parámetro de mínima y uno de máxima de la cooperación, ¿sí? Ya sea en acto administrativo o judicial. ¿Cuál es el acto de mínima? Sí. Por ejemplo, desde la notificación, medidas cautelares, reconocimiento desde de la notificación, que es un acto de mínima, hasta cuál que es el acto de máxima. Reconocimiento de ejecución. Ejecución de sentencia. El reconocimiento y ejecución de sentencia. Entonces, aparte de decir en qué consiste todo este proceso, ¿sí? Con qué es un mecanismo y demás, no tienen que dejar de mencionar cuál es la pauta de mínima y cuál es la pauta de máxima de este mecanismo. La pauta de mínima es una simple notificación. Pido que se notifique una demanda. La pauta de máxima es el reconocimiento y ejecución de sentencia.
¿Sí? Entonces, cuando van a realizar la definición, tienen que poner, aparte de la definición que a ustedes se les ocurra, en la cual, sí o sí, así como marcábamos elementos en el concepto de derecho internacional, en el ámbito de la cooperación jurídica, ¿qué elementos marcamos que no pueden faltar? No puede faltar que es un mecanismo o un procedimiento, no puede faltar que hay un juez que lo pide y otro que lo realiza, no puede faltar decir dónde va a terminar incorporándose esa medida que yo pido, y en la definición, el cuarto elemento que tampoco puede faltar es lo que sería cooperación de mínima y de máxima. O sea, de mínimo una notificación, hay otras, pero de mínimo una notificación, de máxima reconocimiento de ejecución de sentencia. Esas son las 4 partes de la definición. Como ustedes quieran armarla, como decíamos con el concepto de derecho internacional, no es esta solamente, como ustedes quieran armarla, pero que no pueden faltar si yo les pregunto en qué consiste la cooperación jurídica internacional. ¿Sí? ¿Estamos más o menos? Como dijo Pablo hace un rato, esta cooperación jurídica puede ser administrativo-judicial. ¿Y en qué materias se le ocurre a ustedes o a qué materias puede extenderse este tipo de cooperación? A todas, algunas están excluidas. Alimentos puede ser una. Materia más en general, civil sería. Civil, comercial. Civil. Comercial. ¿Y en materia penal se puede? O sea, en materia penal. Sí. Civil, comercial. Cuando se habla de civil, generalmente se engloba en lo que es civil, o engloban en lo que es civil, administrativo, comercial, civil, ¿qué más? Laboral. ¿Se podrá nombrar? Laboral y derecho de familia. Laboral, sí, derecho de familia, ¿qué más? Todo lo que es previsional también, pero estaría entre los Previsional también, ¿qué más? Positivo. ¿Qué otro tema? No te escucho, Joaquín, discúlpame. Impositivo. Tributario. Claro. En restitución de menores. Esperen que tengo como conexión, no sé, tengo la conexión re inestable. ¿Ustedes están escuchando bien? Sí, se cortó un poquito recién. Sí, pero ahora sí. Vamos a tratar de ver si podemos hacer que no se corte tanto. Entonces, la penal, sí, nosotros hoy vamos a hablar solamente de la civil y comercial, no vamos a hablar de la penal. La cooperación penal por naturaleza es todo lo que es extradición, ¿sí? Todo lo que es cooperación jurídica internacional en materia de extradición, de trata, algunas pautas en materia de violencia de género y demás, tienen más bien origen internacional para después transportarse en el ámbito interno. Si hoy tuviéramos que ver nosotros cooperación jurídica internacional en materia penal, lo primero que estaríamos mirando es los tratados de extradición. ¿Sí? No los vamos a ver porque no son temas que aborden ustedes en el programa. Entonces, ¿ustedes se acuerdan de algún artículo del Código Civil en el cual yo pueda fundar esta cooperación jurídica? El 2611. El 2600 dijimos, uno de ustedes lo dijo. 2611, 2612. Bien, ¿qué dicen? ¿Se acuerdan? No. Estoy tratando de compartir pantalla, para ir avanzando. Acá tienen en pantalla el 2611, una parte del 2611, no todo el 2611, que dice, sin perjuicio de las obligaciones asumidas por convenciones internacionales, los jueces argentinos deben brindar amplia cooperación jurisdiccional en materia civil, comercial y laboral. ¿Sí? Entonces, cuando se les pregunte posición o qué establece el Código Civil, ustedes van a tener que nombrar el 2611, el 2612,
el 2603, que es el que me habla de medidas cautelares, son los artículos a los que ustedes tienen que hacer referencia, ¿sí? Por ejemplo, una pregunta dije era definición de cooperación jurídica internacional, ejemplos en el Código Civil, ¿sí? Porque después la mayoría de los ejemplos lo vamos a encontrar en convenciones internacionales, pero existe justo el 2603, el 611 y el 612, se refieren específicamente a cooperación jurídica. Ello sin perjuicio de que existen otras fuentes de la cooperación jurídica, como son las convenciones de derechos humanos, el Pacto de San José de Costa Rica, que es el artículo 26, y otro tipo, igual cuando Dual Power van a estar todos mencionados para que ustedes después puedan leerlos. Cuando nosotros hablamos de esta cooperación jurídica internacional, lo que vamos a ver es que hay distintos, que eso se los nombré hace mucho tiempo y se los vuelvo a decir ahora y lo tienen que saber muchísimo, distintos grados de cooperación jurídica. Como dijimos recién en la definición, de mínima y de máxima, ¿y a qué les parece o cuál les parece a ustedes que pueden ser las razones por las que hay distintos grados de cooperación? ¿Por qué? ¿De qué puede depender que existan distintos grados de cooperación jurídica? Depende del derecho afectado, ¿puede ser? El que quiere habilitar el micrófono y hablar, porque yo estoy viendo algunos solamente al costado. De los límites impuestos por el orden público, ¿puede ser? Más allá de cada país. Más sencillo. Puede ser por el tiempo en el que se tarda en resolver eso. Uno de los parámetros es el tiempo que se tarde en realizar el acto de cooperación. ¿Qué más? El grado de afectación a los ciudadanos que tiene en ese estado. El grado de invasión en los derechos de los ciudadanos, podríamos decir. ¿Y qué más? El modo, no sé si es lo mismo que dijo el compañero. Que es el ¿A qué te modo referís con el modo? El modo en cómo afecta los derechos tanto de las personas, de un Estado, el acto en sí mismo. Sí. Una es el modo en cómo se afectan los derechos de las personas de cualquier Estado. Otro también tiene que ver con la extensión en el tiempo o en el trámite que lleve ese grado de cooperación. Obviamente no es el mismo tiempo el que lleva una notificación de una demanda que un gran reconocimiento o una ejecución de sentencia. Y una que tiene que ver estrictamente con el Estado. ¿Cuál puede ser? En cómo debe involucrarse el Claro, Estado. el grado en el que se involucra el Estado, o sea, el Estado en sí mismo no, el Estado a través de sus jueces, en la realización de ese acto. Entonces, lo que nos va a determinar a nosotros en qué tipo de cooperación estamos, qué grado de cooperación jurídica estamos, como fueron diciendo ustedes, son el grado de invasión a los derechos de las personas, ¿sí? El grado de coerción que debe ejercer ese Estado a través de su magistrado sobre esos derechos, y uno de los más importantes es el tiempo que lleve el acto que voy a realizar. Eso hace que nosotros tengamos cooperación jurídica de primero, segundo y tercer grado, que lo estuvimos viendo en su momento. Ahí arriba dice de qué se trata cada una. Y en la cooperación de primer grado vamos a tener todo lo que son auxilios de mero trámite y cooperación probatoria, que son aquellas en las que menos se afectan a las personas y menos se tarda, y menos grados de coerción implica para el Estado. En el segundo grado, la cooperación en materia de medidas cautelares, y en el tercer grado de cooperación jurídica tenemos el reconocimiento y ejecución de sentencias. Eugenia, una pregunta. Sí. Creo que yo había visto para la primera parte que en la cooperación probatoria estaba el tema de la prueba testimonial, de hacerlo comparecer al testigo por la fuerza pública, y me había quedado como que no sabía si era primero o segundo y no tenía la solución. No sé cuál es. En realidad vendría a ser una excepción a la cooperación de primer grado, ¿sí? Porque la cooperación probatoria yo directamente la instalo en la cooperación de primer grado. Pero es lo que decís vos, si en la de primer grado implica que no hay invasión ni coerción por parte del Estado, si yo voy a pedir la declaración de una testimonial en un Estado como por ejemplo el nuestro, que permite traer al testigo por la fuerza pública, la conclusión sería decir, bueno, si traen a una persona por la fuerza pública a declarar, yo estoy en el grado 2 de cooperación, ¿sí?
Sin embargo, la mayoría de los autores lo que dicen es que, aunque se ejerza cierta presión cuando las legislaciones así lo permiten, sobre la persona, estamos siempre, sería la excepción al grado 1. ¿Sí? Es una excepción general. ¿Por qué? Porque estamos dependiendo, nos lo estamos viendo desde el lado de nuestro derecho, que nos permite a nosotros traer al testigo por la fuerza pública. No en todos los derechos va a ser igual, ¿sí? Si lo pidieran de un juez uruguayo, le pide a un juez argentino una declaración testimonial, el juez argentino, si la persona no se presenta, la segunda vez lo manda a traer por la fuerza pública. Ustedes recuerden que cuando nosotros hablamos de la intromisión de determinadas materias de derecho público en el derecho internacional privado, la que se podía hacer a través de la cooperación jurídica internacional, casualmente hablamos de la regla general en materia de derecho procesal, y yo les dije, cuando veamos cooperación jurídica, vamos a ver las otras reglas que me permiten a mí que yo que doy en derecho internacional privado, que supuestamente empiezo con casos con elementos extranjeros y que tienen que hacer de derecho privado, paso a la órbita del derecho público. Y este es uno de los casos. La norma general de derecho procesal, como ustedes vieron en la primera parte, nos dice a nosotros que las cuestiones procesales se rigen por la lex fori. Si yo me quedara con esa norma de derecho procesal, la cooperación no existe. ¿Qué pasa? En todos estos grados de cooperación, o más claramente se ve en el caso que dijo Tomás, yo le pido a un juez que tome una medida probatoria y el cómo se realiza esa medida no se rige por mi derecho. ¿Sí? Las condiciones para que esa medida se dé se van a regir por el derecho del juez requirente. Pero cómo se realiza esa medida se van a regir por el derecho del juez requerido. Por eso es que él me dice, bueno, ¿puedo hacer concurrir a una persona por la fuerza o no? Depende de lo que diga el derecho al cual yo le estoy peticionando esa medida. Entonces, la cooperación jurídica internacional lo que provoca, en líneas generales, es un quiebre al principio de derecho procesal que dice que las cuestiones de derecho procesales se rigen por la lex fori. ¿Sí? Acá no todo se rige por la lex fori. Acá hay una parte que se rige por la lex fori, que es determinar si yo puedo o no realizar esta prueba, en qué condiciones puedo pedirla y demás. Y hay una parte que se va a regir por la ley del juez exhortado, que es la de cómo realizo la medida. Eso ustedes lo van a ver después, más claramente cuando tengan que ver las convenciones CIDIP para el legal parcial, algunas, no todas, que van a ver que siempre dice las condiciones para que la prueba testimonial pueda, o para que una medida cautelar pueda realizarse, dependen del juez argentino, pero cómo se realiza efectivamente esa medida cautelar va a depender del juez extranjero. Y viceversa, si lo están pidiendo al juez argentino. Acá, el 2006-12, en relación al primer grado de cooperación, o sea, al grado de mínima, dice, se debe dar cumplimiento a las medidas de mero trámite y probatoria solicitadas por autoridades jurisdiccionales extranjeras, siempre que la resolución que las ordena no afecte principios de orden público del derecho argentino. Los exhortos deben tramitarse de oficio y sin demora, de acuerdo con las leyes argentinas, sin perjuicio de disponer lo pertinente con relación a los gastos que demande la asistencia requerida. Esta es un poco la partición que decíamos recién. Ustedes fijen que dice, los exhortos deben tramitarse de acuerdo a las leyes argentinas. ¿Sí? ¿Quién va a disponer cuando alguien nos pide cómo se toma una testimonial, cómo se traba una medida cautelar, cómo se hace efectiva? Es el juez argentino de acuerdo a sus disposiciones y no de acuerdo a las disposiciones del juez requirente. En relación al segundo grado de cooperación, que es al que hace al mayor grado de coerción y a las medidas cautelares, ustedes van a tener que estudiar en su momento la Convención Interamericana sobre Cumplimiento de Medidas Cautelares, que es la Convención CIDIP II, y acá lo que tienen en la filmina son un par de artículos que determinan qué es para la Convención una medida cautelar o de seguridad, que son las que se pueden realizar en cualquier proceso, dice proceso de naturaleza civil, comercial, laboral, y en procesos penales, en cuanto a la reparación civil, eso es lo que dice la Convención, y lo que establece es que son medidas que se realizan de carácter urgente,
y que pueden recaer sobre las personas o pueden recaer sobre los bienes, ¿sí? Pero eso ustedes lo saben en general de medidas cautelares. Entonces, cuando nosotros analicemos las condiciones para solicitar una medida cautelar, ¿cuáles son las condiciones que debo reunir para poder pedir una medida cautelar yo, en mi país, en Argentina? Peligro en la demora y Verosimilitud verosimilitud del en el derecho. Bueno, entonces, en la verosimilitud del derecho y el peligro en la demora, yo lo analizo a la luz del derecho del juez argentino, que es el que pide, ¿sí? Pero el modo en que se hace lo va a determinar el juez extranjero. Eso es lo que quiero que les quede bien claro. Porque lo más importante del tema de cooperación es que es un quiebre al principio general de derecho procesal. El artículo 2603 del Código Civil y Comercial de la Nación es el que habla de esta cooperación en segundo grado cuando se refiere a medidas provisionales y cautelares, y dice: los jueces argentinos son competentes para disponer medidas provisionales y cautelares cuando entiendan el proceso principal, sin perjuicio de que los bienes de las personas no se encuentren en la República, a pedido de un juez extranjero competente en casos de urgencia, cuando los bienes o las personas se encuentran o puedan encontrarse en el país, aunque carezcan de competencia internacional en el proceso principal, y cuando la sentencia dictada por un juez extranjero debe ser reconocida o ejecutada en la Argentina, ¿sí? Lo más importante del artículo 2603 es lo que se llama autonomía en la ejecución de la cooperación, porque dice: el cumplimiento de una medida cautelar por el juez argentino, y pasa lo mismo en las convenciones CIDIP en relación a las notificaciones, en relación a las notificaciones de demanda, al pedido de producción de prueba, de información de prueba, no implica el compromiso del reconocimiento o ejecución de la sentencia definitiva extranjera pronunciada en un proceso principal, ¿sí? Esto se llama autonomía de la cooperación jurídica internacional, y lo que implica es que yo esté pidiendo o haga lugar o cumpla una medida en cualquier grado, sobre todo en el primero y en el segundo de cooperación, que un juez internacional me está pidiendo, no va a significar que si después de en ese proceso judicial llevado en el extranjero se dicta una sentencia y se pretende reconocer esa sentencia en el derecho argentino, que es un grado 3 de cooperación, que es el más alto, a mí me puedan decir: porque trabaste una medida cautelar, o porque tomaste una medida probatoria, o porque notificaste la demanda, tenés obligación de reconocer la sentencia. ¿Sí? O sea, la cooperación de grado 1 y 2 no es vinculante. En la cooperación de grado 3 vendría a ser la traducción. ¿Se entiende lo que quiero decir? Puedo cooperar, puedo notificar una demanda, puedo trabajar una medida cautelar sobre un bien o una cuestión de seguridad de una persona, puedo intervenir como autoridad intermediaria para un alimentos, pero eso no implica que yo tenga obligación de reconocer la sentencia que se dicta en ese proceso judicial. ¿Sí se da a la inversa? A la inversa, que si yo reconozco una sentencia, estoy obligado a reconocer una cautelar. No, es poco probable que se dé a la inversa, pero sí. Sí. O sea, estaría obligado. Estaría obligado. Cuando yo reconozco ya una sentencia, lo que pasa es que en este caso la cautelar se transformaría, por ejemplo, un embargo se transformaría en lugar de provisorio en definitivo cuando vos reconoces la sentencia. No, yo pensaba en una medida cautelar genérica, por ejemplo, la de no innovar. Sí, está bien, puede ser. O sea que cuando ejecutás más que cuando reconoces. Claro, cuando ejecuto la sentencia. Perfecto, está bien. Ejecutás la sentencia más que cuando reconoces. Pero al revés no. Vos podés trabar una medida de no innovar, podés trabar un embargo preventivo, podés una inhibición general de bienes, y eso no implica que la sentencia la tengas que reconocer. ¿Sí? El tercer grado de cooperación, ustedes lo vieron, yo les traje un ejemplo acá en la filmina, pero ustedes lo vieron con Andrea el otro día, en el caso de Convención Interamericana de Obligaciones Alimentarias, que hablaba de la eficacia extraterritorial de las sentencias de alimentos, y le marcaba una serie de condiciones que necesitan que esas sentencias tengan para que nosotros podamos pedir en la República Argentina el reconocimiento y ejecución de sentencias, ¿sí? Todo lo que es exequatur, ustedes lo vieron en la primera parte. Ahora lo único que tienen que saber es que es un grado de cooperación
o estamos ante una cooperación jurídica de tercer grado. ¿Cuáles les parece a ustedes que son los organismos que pueden llevar adelante o cómo se llevaría esta cooperación jurídica internacional? ¿Qué les parece a ustedes? Cualquiera puede pedirla, cualquiera puede realizarla. Ustedes ya vieron restitución, vieron alimentos. ¿Cómo se puede realizar? No, Y hay tiene que autoridades administrativas que intervienen entre el que peticiona acá en Argentina, por ejemplo, y otro país. ¿Administrativas como cuál? Por ejemplo, la autoridad central, profe. La autoridad central. También pueden ser judiciales. ¿También puede ser? Judiciales. Sí, perfecto. ¿Y qué más? A través de cartas rogatorias en países limítrofes, en el Mercosur. Eso es siempre, o sea, cualquier tipo de cooperación que vos tengas que pedir, lo vas a hacer a través de exhortos o cartas rogatorias. ¿Sí? Eso es siempre. Lo que yo les pregunto es, a ustedes, ¿cuál les parece? Una de las chicas dijo autoridad central, Tomás dijo autoridades judiciales, ¿y qué otras autoridades podrían tener intervención? Porque esto en realidad lo que tiene es un grado de desarrollo. Nosotros no empezamos teniendo en el origen de la cooperación jurídica la autoridad central. ¿Sí? Las autoridades centrales comienzan su aparición con la Convención de Nueva York de Alimentos y con las convenciones CIDIP. Antes no se realizaba cooperación a través de autoridades centrales, no existían. Entonces, si yo les dijera, ¿qué se les ocurre a ustedes en un grado de desarrollo? ¿Cuáles son las autoridades que pueden intervenir desde la judicial, como dijo Tomás, qué otra? Y después terminar en lo que es hoy la más común, que es la autoridad central. Profe, ¿pueden ser también las redes de puntos de contacto? Eso es mucho más nuevo. Antes que eso. Los jueces mismos, puede ser redes de jueces, puede ser que... Pero las redes de jueces y las redes de puntos de contacto son formatos muy nuevos. Formatos que entraron a jugar con toda la era de la tecnología y de la informática. Más sencillo que eso. Acuérdense del ámbito de Exhortos. Vía diplomática, vía consular. Vía diplomática, ahí está, vía diplomática. Entonces, en un grado de cooperación, primero se realizaba todo este tipo de cooperación a través de, no es que no se realice hoy, pero se realizaba a través de la autoridad primigenia, era la autoridad judicial o diplomática, ¿sí? Para después abrirse a lo que son ahora las autoridades centrales. Dentro del ámbito de lo que es la vía judicial, nosotros hoy tenemos, como dijo Facundo, las redes de jueces, que no es un sistema al cual está adherida la República Argentina, pero que no es un sistema que funciona en todos los países, y las redes de puntos de contacto que había nombrado Noelia, que también se corresponden con lo que es solamente sistema judicial, y lo que nos van a permitir a nosotros es una comunicación directa entre los jueces. ¿Sí? Una comunicación que ya no es a través de exhortos y cartas rogatorias, que es lo que normalmente ocurre, sino en determinados casos. Ustedes van a ver que el 2612, la primera parte lo que habla es de que en algunos casos urgentes yo puedo evitar el exhorto y la carta rogatoria para recurrir a lo que se llama contacto directo entre los jueces, o vía directa, comunicación directa judicial. En el ámbito de la comunicación directa judicial es donde yo me manejo con las redes de jueces y las redes de punto de contacto, que son sistemas que tienen más que ver con un avance tecnológico que me permite a mí, sin tener que hacer, por ejemplo, como no ocurre en la CIDIP, todo el formulario de lo que implica la carta rogatoria para pedir una prueba o para notificar una demanda, en una medida cautelar o en una restitución de un menor o en una medida de carácter alimentario, hacerlo por comunicación directa de juez a juez. Pero no es lo normal, ¿sí? Es la excepción. Las redes de jueces y las redes de punto de contacto son una figura bastante nueva dentro de lo que es cooperación jurídica, que en la mayor parte de los casos se sigue haciendo a través de exhortos y cartas rogatorias, ¿sí? Y
aunque intervengan las autoridades centrales. ¿Qué son para ustedes las autoridades centrales? ¿Y cuál conocen, por ejemplo? En la restitución de menores es el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, que tiene una dirección específica de asuntos jurídicos para resolver sobre restitución de menores. Bien, ¿y qué es entonces? ¿Cómo definirían ustedes autoridad central? ¿Qué es? Es un organismo, profe, que el Estado le otorga ciertas facultades para llevar a cabo distintos roles. En el caso de la restitución de menores, va a tener la competencia establecida, tendrá un reglamento, me imagino, más allá de las Está normas. directamente establecida en la Convención de Restitución. Son administrativos. ¿Cuáles son los parámetros dentro de los cuales, ahora lo vamos a ver en la filmina, puede actuar la autoridad central en el tema de restitución de menores? Están establecidas directamente en la Convención. Pero aparte de ser un organismo que designa el Estado a efectos de realizar determinados actos, ¿qué implica para ustedes la creación o qué implica esa autoridad central? ¿Es solamente un organismo que designa el Estado o es algo más que eso? ¿Cualquiera puede formar parte de una autoridad central? Es como si yo les dijera, no sé si la mayoría ya debe haber hecho penal, el Centro de Atención a las Víctimas. ¿Cualquiera puede formar parte del Centro de Atención a las Víctimas? ¿Cualquiera puede ser asesor en un Centro de Atención a las Víctimas? No, es especializado. ¿Se refiere a eso, profe? Me refiero exactamente a eso. Cuando ustedes dan la definición de autoridad central, la definición más básica de autoridad central es la primera que dijeron. Son los organismos que designan el Estado para intervenir bajo determinadas pautas en el ámbito de una convención. Eso es una autoridad central. Pero no podemos dejar de lado que es una autoridad especializada, no es cualquiera. Cualquiera no es una autoridad central, ¿sí? Es especializada a los efectos que determina la convención que la cree o que la incorpore para realizar en forma eficaz y eficiente los actos que prevé esa convención. Por ejemplo, en el caso de restitución de menores, hacer efectiva la restitución del menor, ¿sí? No pueden dejar de hablar, porque no sé si se va a preguntar, pero a veces se pregunta, ¿qué es una autoridad central? ¿Para qué se crea? ¿Y qué se requiere aparte de que el Estado la designe? Que el Estado diga, en esta convención tengo una autoridad central. ¿En qué otra convención hay lo que podría llamarse autoridades centrales? Una lo dijeron en la Convención de Restitución Internacional de Menores, que habla efectivamente de autoridad central. Pero con el mismo efecto que una autoridad central, por ejemplo, la Convención de Nueva York de Alimentos, ¿de qué me habla a mí? De la institución intermediaria. De la autoridad intermediaria, ¿y qué más? Y la requirente, profe. La autoridad requirente. ¿Requirente será? ¿O remitente? Remitente, perdón, me confundí. Está bien. Entonces, cuando a ustedes se puede preguntar, que den ejemplos de autoridad central. Defina qué entiende por autoridad central y ejemplifique a través de las distintas temáticas abordadas dónde hay autoridades centrales y qué obligaciones tienen dichas autoridades. Veamos qué obligaciones tienen dichas autoridades. Entonces, acá tenemos lo que dijimos, nuevos organismos, las redes de jueces, las redes de punto de contacto. Esta definición la van a tener después en la filmina en el campus, de lo que es autoridad central. Acá tenemos la Convención sobre Reconocimiento y Ejecución en el extranjero de obligaciones de prestar alimentos de Nueva York, que nos habla, cuando habla de autoridad central, nos habla de autoridad remitente, que tiene determinadas facultades, y de autoridad intermediaria, que tiene otras facultades. Tenemos la Convención Interamericana sobre Restitución Internacional de Menores, que nos habla también de autoridad central, y nos dice cuáles son las funciones de dicha autoridad central, que son las que ustedes deberían mínimamente, por los temas que se han abordado hasta ahora, o que han abordado hasta ahora, conocer, ¿sí?
el concepto de autoridad central y, en su caso, en qué institutos que ustedes han visto existen autoridades centrales y qué facultades tienen. ¿Sí? O sea, qué facultades tienen en la Convención de Alimentos, qué facultades tienen en la Convención Interamericana sobre Restitución. Porque se les puede preguntar, porque aparte son temas que han visto también específicamente dentro de las temáticas, lo hayan visto con el profesor que lo hayan visto. Otro tema es cuáles son los medios a través de los cuales se realiza esta cooperación jurídica. Y los medios los métodos o los medios a través de los cuales se realizan son la comunicación judicial directa, las videoconferencias, las audiencias conjuntas, los exhortos y notificaciones electrónicas y las apostillas. Dijimos que la comunicación judicial directa no es el medio más normal, sino que es un medio que se da en casos de urgencia, conforme a las previsiones de nuestro artículo 2006-12 del Código Civil. Dice: sin perjuicio de las obligaciones asumidas por convenciones internacionales, las comunicaciones dirigidas a autoridades extranjeras deben hacerse mediante exhorto. O sea, el principio general son los exhortos. Cuando la situación lo requiera, los jueces argentinos están facultados para establecer comunicaciones directas con los jueces extranjeros que acepten la práctica, en tanto se respeten las garantías del debido proceso. O sea que el principio general es siempre la cooperación peticionada a través de exhorto o carta rogatoria. Ese es el principio general. La excepción son, en casos urgentes, la comunicación directa. Antes hablábamos de las audiencias conjuntas como un milagro de la madre naturaleza. Obviamente, después de la pandemia, ya las audiencias conjuntas, tanto en materia civil como en materia de familia y en materia de derecho penal, se han hecho moneda corriente, no ya en el ámbito de la cooperación jurídica internacional, sino en el ámbito del derecho interno, ¿sí? Van a ver ustedes, o el que trabaja en estudio jurídico o en Poder Judicial, o lo pueden haber visto en alguna de las prácticas. Hoy por hoy la mayoría de las audiencias, o una gran parte de las audiencias, se realizan vía Zoom y en forma conjunta. ¿Cuál les parece a ustedes que son los beneficios y los perjuicios? ¿O cuáles podrían ser los beneficios y cuáles los perjuicios de estas audiencias a las que se denomina audiencias telemáticas? Ya sea en el orden interno o en el internacional, no importa, los perjuicios y los beneficios son los mismos. ¿Y un beneficio podría ser la celeridad? Un beneficio es ¿por qué la celeridad? ¿Por qué te parece que la celeridad? Y porque es una cuestión de más rapidez para el mismo caso, ¿no? Para mí puede ser también la posibilidad de participación de todas las partes del proceso, que muchas veces no se encuentran en la ciudad donde el juzgado tiene asiento, y también la comparecencia de testigos que eran reacios a ir a las audiencias, y ahora al ser vía Zoom tienen mucho más disponibilidad y voluntad de conectarse. Sí, o se conecta, sí, mucha más voluntad, te diría yo, sobre todo cuando son testigos que no se encuentran, por ejemplo, en la República. No estoy muy de acuerdo con el tema de la celeridad, porque o sea, el sistema a través del cual se fija la audiencia conjunta o la audiencia por videoconferencia es el mismo sistema que el que se fijaba antes, la audiencia, ¿sí? O sea, la fecha es tal, una audiencia de vista de causa en un juicio laboral, que hoy la haces por, o todavía se sigue haciendo por Zoom, te la fijan para el 2024, entonces la celeridad no. Es un tema de qué otra problemática que preocupaba mucho, por ejemplo... En el ámbito penal quizás brinda seguridad del traslado de un interno, evitas trasladarlo de la unidad penal a sede de tribunales, y es más económico para el Estado, evitar el traslado de un interno. Brindar seguridad. ¿Y cuál sería la contrapartida del ámbito penal? Ese es el beneficio. ¿Podría ser que atenta contra el principio de inmediatez? El principio de inmediatez es lo que se le critica en el ámbito penal. ¿Qué otra cosa? Yo creo que sin duda una de las ventajas que tiene es que las audiencias quedan grabadas. Sí, eso en todos los ámbitos.
Igual también quedaba grabada cuando era presencial. A veces sí, a veces no. No necesariamente. Pero, porque por ejemplo, las audiencias en los fueros de familia con los consejeros no quedan grabadas. Y ahora se hacen por Zoom y sí, quedan grabadas por una cuestión de respaldo que antes no se tenía. Pero cuando se empezó con este tipo de audiencias, porque ustedes no se olviden que en esto es en una de las pocas circunstancias que el derecho internacional fue anterior a lo que ocurría en el derecho interno. O sea, cuando en el derecho internacional, a través de la cooperación jurídica, ya estaban previstas las audiencias por videoconferencia y las audiencias conjuntas, en el derecho interno nosotros todavía no lo teníamos previsto, ¿sí? O sea, las audiencias por videoconferencia están receptadas por una resolución de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que es la resolución 20 del 2013, en el año 2013, como válidas, ¿sí? Como válidas en forma probatoria, y sin perjuicio de eso, las audiencias por videoconferencia o por Zoom, que es lo que ahora utilizamos, o cualquier otra plataforma que sea del tipo Zoom, en el derecho interno, ¿cuándo las empezamos a utilizar? En el 2020 con la pandemia. Claro. ¿Sí? Antes no se utilizaban. ¿Y por qué las empezamos a utilizar? Más allá de, para no trasladar a los testigos, más allá de que los testigos se presenten, más allá de todas las características que ustedes señalaron. ¿Cuál fue la principal razón que hace que nosotros tengamos que recurrir a este tipo de audiencias, por videoconferencia, por Zoom, que ya estaban previstas por la Corte 7 años antes y que igualmente no se realizaban? Ni en el ámbito, o sea, no se realizaban en el ámbito internacional, pero no en el ámbito interno. ¿Un problema de qué? ¿Qué es lo que tuvimos que resolver a través de las audiencias? Quizás más grave en derecho penal que en derecho civil, pero bueno, en definitiva es lo mismo. En pandemia fue para no contagiar. Una consulta. ¿Puede ser que se haya tenido que digitalizar los documentos que antes estaban en papel, entonces al ser la audiencia virtual también que se haya tenido que digitalizar todos los documentos? No, no tanto con eso, con un tema más importante. ¿Cuál es? La El de publicidad. Más El importante. espacio físico Anterior donde se realizaban las publicidad, audiencias. anterior a los espacios, anterior al no contagio, anterior a las cuestiones económicas, por ejemplo, que citó Lisandro, o anterior a la comparecencia de testigos que dijo Tomás. ¿Qué es por qué? ¿Cuál es la razón de ser de todas estas audiencias? El Plan de Justicia 2020. Más allá de eso. Justo coincidió el año, pero no era lo previsto. Acercar a las partes. Acercar a las partes. Y antes que eso, que una problemática de que a la justicia. Es lo que más nos interesa a nosotros. De tiempo. Es lenta. Que la justicia es lenta y lo que se proponía con lo que es las audiencias es que se hace más rápido de lo que es el proceso civil, pero bueno. Pero más preocupante que eso, ¿qué pasaba con la gente si no hacíamos las audiencias virtuales o a través de videoconferencia? ¿Perdían qué? ¿Qué concepto elemental para nosotros que somos abogados? El acceso a la justicia. La verdad. El acceso a la justicia. Derecho de defensa. Las audiencias, tanto antes en el ámbito internacional como en el ámbito interno, por eso es que es muy criticada. Hay gente que critica mucho todo lo que son audiencias telemáticas, todo lo que es el sistema telemático de audiencias. Por ejemplo, los penalistas te van a decir que no es lo mismo que el defensor esté al lado de aquella persona que defiende que lo esté defendiendo por Zoom. Por darte un ejemplo. O la mayoría lo que critica es el tema de la inmediatez de todo esto que son audiencias a través de plataformas, ¿sí? Pero la realidad es que nosotros teníamos en el 2020 un problema de acceso a la justicia, ¿sí? Se había empezado a crear un problema de acceso a la justicia a través del cual no teníamos cómo resolver, más allá de que, como dijeron ustedes, es un poco lenta la justicia, se había ralentizado el doble. Entonces, ante esta ralentización del sistema judicial en el orden interno, que podía o no provocarse en el orden internacional porque tenía previstas otras figuras, lo que necesitamos hacer fue decir, bueno, señores, a ver, telemáticamente, la tecnología que puede hacer por la justicia.
Y la tecnología a favor de la justicia lo que hizo fue crear este tipo de audiencias, que está bien, salió la corte a decir a través de una acordada, diciendo que sí, que se podían hacer las audiencias, que tenían validez, que que los actos realizados a través de audiencias no eran nulos y demás, pero que en realidad ya la corte lo había dicho en el 2013, cuando aceptó las audiencias por videoconferencia en función de la Convención de la Haya. O sea, es como que ya se había expedido con respecto a la validez. Hay muchísimas críticas en el orden interno internacional en relación a este tipo de audiencias, ¿sí? Sigue habiendo aún hoy, aún reconociendo la practicidad que implica, y aún reconociendo que implica menores costos, y aún reconociendo que permite mayor accesibilidad a la justicia, se sigue criticando mucho estas audiencias por videoconferencia y audiencias conjuntas. Ustedes vieron con Daniel, este caso lo van a tener, no se los voy a decir ahora para poder llegar a ver todos, es el caso Hall versus Hall, que es uno de los primeros casos en el cual se plantea un ejemplo de audiencia conjunta. Y ustedes deben haber visto con Daniel, que vieron formas de los actos, el tema de la apostilla, ¿sí? Que acá dijimos que uno de los medios o una de las figuras más importantes que tenemos dentro de la cooperación jurídica es la apostilla electrónica. ¿Qué es la apostilla en principio general? ¿Qué es apostillar un documento? ¿Lo vieron con Daniel o lo vieron en la primera parte o lo vieron hace poquito? No me acuerdo eso. Se suprime lo que es la legalización consular y no me sale, como que se pone un sello al margen. A la izquierda, rojo, sí. Rojo, que se llama apostilla. Para los estados que son parte de la apostilla. Bueno, un avance sobre la apostilla que les debe haber explicado Daniel cuando explicó formas, es la apostilla electrónica, también realizada en el marco de la Convención de la Haya. La apostilla electrónica lo que hace es básicamente lo mismo que hacía la otra apostilla, evitar la legalización, legalizar determinados documentos, pero a través de un software, ya no a través de el sellito puesto en tal lugar que decía Convención de Apostillas y demás, sino a través de un software en el cual se firman digitalmente en determinados documentos, pero que esta especie de apostilla electrónica tiene dos partes. La primera es la emisión en sí de la apostilla, cuando a mí me legalizan el documento. Pero la segunda es lo que se llama registro de apostillas, en el cual, ¿qué es lo que yo voy a necesitar tener en ese registro? Todas aquellas personas que pueden apostillar. Así como antes nosotros decíamos, no, tiene que apostillar el consulado o la embajada para decir determinado poder, por ejemplo, dado en España, es válido en la Argentina. La apostilla electrónica lo que se hace es, primero, se realiza directamente, como son ahora las resoluciones con firma digital, a través de un software que está en internet, y hay una base de datos en la cual figura quiénes son todas las personas que están autorizadas a apostillar electrónicamente, donde claramente van a estar los nombres de los embajadores, los cónsules, con su firma digital, para que nosotros le demos validez. ¿Hasta acá todo bien o alguna pregunta? No sé. ¿Algo? Les pregunto para si no seguir avanzando. ¿Alguna pregunta hasta acá? Quieren que miro el chat un cachito a ver si dice algo. Bueno, no lo voy mirando. Bueno, lo que van a tener que ver ustedes, porque no vamos a llegar a hacer a tiempo, pero vamos a dar algunas pautas generales, pero sí o sí van a tener que ver, son, para el día del parcial, son las convenciones CIDIP, ¿sí? No van a ver la Haya, no van a ver Mercosur, lo que haya de cooperación, pero sí mínimamente van a tener que conocer las convenciones CIDIP, la CIDIP 1, en el caso de la CIDIP 1, Convención Interamericana, la de exhortos y cartas rogatorias, la convención de pruebas en el extranjero. Cada convención CIDIP tiene alrededor de 16 artículos, no se mueran, no son más de 16 artículos. Todas las convenciones CIDIP tienen una parte que es común, que ustedes van a ir leyéndolas, pero se van a dar cuenta que son todas parecidas,
y lo que hace diferir una de otra es lo que es el objeto de la convención. Si, por ejemplo, en la Convención sobre Recepción de Pruebas, ustedes van a encontrar que un artículo dice, cuando pido un exhorto a través del ámbito de la convención solicitando la producción de una prueba testimonial, debo adjuntar. Y le da una serie de requisitos. Cuando quiero notificar una demanda, que es lo que dice la de exhortos y cartas rogatorias, debo adjuntar. Y les da una serie de requisitos. Eso es lo más complicado que ustedes pueden tener que recordar en relación a las convenciones CIDIP. Las que vamos a ver nosotros están dentro de la Convención CIDIP 1 y 2. No vamos a ver la que es de reconocimiento y ejecución de sentencias, porque es un tema que ustedes ya abordaron en la primera parte, ¿sí? Entonces no lo vamos a volver a repetir, pero sí dentro de la 1 y 2 vamos a ver la de exhortos y cartas rogatorias, la de recepción de prueba en el extranjero, la de medidas cautelares, y la de información acerca del derecho extranjero. Esas 4 la van a tener que ver, ¿sí? Porque el protocolo adicional en la Convención CIDIP 2 a la Convención sobre exhortos y cartas rogatorias es simplemente la creación de los formularios para realizar los exhortos que antes no existían. ¿Me repite la última, por favor, que dijo? Información acerca del derecho extranjero. Está dentro de la Convención CIDIP 2. ¿Sí? Existen más convenciones dentro de la CIDIP 1 y 2, no es que sean estas, que es la HE, que es la de pagaré, la de cuestiones de derecho internacional privado, pero nosotros lo que vamos a ver en esta parte son exhortos y cartas rogatorias, recepción de prueba en el extranjero, medidas cautelares e información acerca del derecho extranjero, que me parece que son las más interesantes para que ustedes revisen, ¿sí? En el momento, o revisen o lean para el momento del parcial. No se va a hacer cuadro comparativo acá para que no se compliquen, no les voy a decir comparen una con otra, porque la realidad es que cada una de estas convenciones tiene un objeto distinto, ¿sí? Total y absolutamente distinto. Lo que tienen en común, todas las convenciones, por ejemplo, es cuáles son los medios idóneos para realizar o quién puede diligenciar esos exhortos y cartas rogatorias. Vamos a volver a compartir pantalla, si lo ven. No se asusten que esto va a estar después en el... Entonces, los exhortos y cartas rogatorias a través de la CIDIP van a estar hechos por vía diplomática, por particular, por vía judicial y por comunicación directa. O sea, no difieren mucho de las autoridades que estaban viendo. ¿Qué ventaja tiene el exhorto o carta rogatoria realizada por vía diplomática y por comunicación directa? Ustedes van a ver que en todo el ámbito de la convención se permite, se pide 2 requisitos, ¿sí? 2 requisitos básicos. Uno, que deben tener los exhortos y las cartas rogatorias. Uno es la legalización y otro es la traducción. Eso se pide siempre, ¿sí? O sea, que esté legalizado y traducido al idioma del país en el cual yo quiero hacer el requerimiento. En el caso de los exhortos por vía diplomática o por comunicación directa entre los jueces, que siempre y cuando se trate de países de integración o de países de frontera, estamos eximidos de esa legalización. No vamos a tener que ver la legalización. Cosa que no ocurre si el exhorto lo hace un particular o si se realiza por vía judicial común, de juez a juez, que va a necesitarse la legalización y la traducción. Entonces, el principio general es que se necesita legalización y traducción. La excepción, que se las digo porque la excepción no está normalmente en la parte de la convención que ustedes no leen. Ustedes leen las convenciones CIDIP y cuando llegan a cuestiones generales, como normalmente en todas las cuestiones generales nosotros vemos que esta convención se aplicará a partir de esta fecha, o esta convención necesitará de tantos países para entrar que la ratifiquen para entrar en vigencia, o este artículo se encuentra vetado por tal país y demás, es la parte que ustedes terminan de leer todo y cuando llegan a consideraciones generales, ahí no lo leen. Pero casualmente, la exhibición de legalización, ¿sí? Sobre todo la que hace a la exhibición de legalización entre los países de frontera o los países de integración, por ejemplo Mercosur, está en esas partes que no leen. Entonces,
El principio general es que tiene que estar traducido y legalizado. En todas las convenciones CIDIP. La excepción en todas las convenciones CIDIP es o la vía diplomática, o sea, o el exhorto que se realiza por vía diplomática, o el exhorto que se realiza entre países fronterizos o países de integración. ¿Quedó claro eso? Sí. ¿Quién me lo repite? Como los chicos estoy. ¿Quién me dice esto? ¿Quién me dice aquello? La regla general es que los exhortos necesitan estar legalizados y traducidos, excepto Sí. como sea por comunicación directa entre jueces fronterizos de países de integración como el Mercosur, o como sea por vía diplomática, que no necesitan estar legalizados. Así lo quiero escrito en el parcial el día que se los tome. Perfecto, ¿sí? Yo le prometo que si llegan a preguntar eso solo, estoy capacitado para contestarlo. Ahora, si hay más preguntas que esa, no creo que Hay pueda más preguntas, contestarla. ¿no? Bueno, va a haber un par más, pero por ejemplo, bueno, requisito, principio general y excepciones. Siempre que hay un principio general y una excepción, ustedes recuerden que se pregunta seguramente eso, ¿sí? En cualquier cuestión que haya un principio general y una excepción, se pregunta eso. Ténganlo, pero siempre presente, porque casualmente es lo más divertido, ¿sí? Es como preguntar principio general en materia de derecho procesal, excepciones, y ustedes pueden decir la cooperación y demás, pero a los profesores siempre nos gusta preguntar principio general y excepciones, porque somos así de complicados. Todo lo que son exhortos y cartas rogatorias en el marco de las convenciones CIDIP, ustedes van a ver que dice que se puede realizar en materia civil, comercial, dice que tengan por objeto la realización, y ahí habla de trámites, de notificaciones, de recepción de prueba y demás. En todas las convenciones, otra vez en la parte general, ¿sí? En la parte que dice consideraciones generales, existe normalmente un párrafo que dice que esta convención puede extender su aplicación a cuestiones administrativas, laborales y penales. ¿Sí? No está entre el primer artículo, porque ustedes van a ver que los primeros artículos, yo no sé si es el 2 o el 3 en ámbito de aplicación de las convenciones, dice así: se aplica a procesos en materia civil y comercial que tengan por objeto la realización de actos procesales, y de acuerdo a la convención dice qué actos procesales, ¿no? Pero si yo les llego a preguntar, ¿pueden aplicarse las convenciones CIDIP a cuestiones penales o laborales? Ustedes, si leyeron solamente el artículo 8, me van a decir que no. Entonces, si yo les pregunto, ¿se puede notificar en el marco de la convención CIDIP una demanda laboral? Ustedes me van a decir no. ¿Por qué? Porque no leyeron la otra parte que dice que toda esta aplicación de esta convención puede hacerse a través de principios generales y principio general y no excepción, y otro principio de adhesión pueden realizarse en materia laboral, penal o civil, que fue lo que dijimos al principio, cuando hablamos de cooperación en general. Lo que pasa es que las CIDIP hablan solamente de civil y comercial, en los artículos principales. Después, en las consideraciones finales, dicen que puede hacerse extensiva esa cooperación. Acá estamos. Y después, lo que yo les decía, por ejemplo, la convención para que ustedes tengan un solo ejemplo, la convención de recepción de pruebas en el extranjero dice, los exhortos o cartas rogatorias en que se solicite la recepción de obtención de pruebas o informes deben contener indicación clara y precisa acerca del objeto de prueba solicitado, copia de los escritos y resoluciones que funden y motiven el exhorto o carta rogatoria, nombre y dirección tanto de las partes como de los testigos. Siempre va a haber un artículo en cada una de estas convenciones que les va a hablar de esto, de qué se necesita. No es siempre lo mismo los requisitos que deben cumplirse. Entonces lean bien, para diferenciar una de otra convención, cuáles son los requisitos que van a necesitar para que ese exhorto o carta rogatoria sea efectiva. Y finalmente, lo que dijimos hoy, la autonomía del acto cooperacional, que es cuando yo presto jurisdicción, no me comprometo al otorgamiento de otros grados más intensos de cooperación o auxilio judicial, como por ejemplo puede ser el reconocimiento y la ejecución de sentencia.
Es lo que hablábamos, que es lo que dice nuestro Código Civil y Comercial. ¿Alguna duda? Miren que es estallar hoy o callen hoy o para siempre, porque ya no nos vemos más hasta el día del examen. Doctora, ¿podría por favor repetir dentro de cada CIDIP qué convención entra? En la Convención CIDIP 1 van a tener que ver la de exhortos y cartas rogatorias y de la recepción de prueba en el extranjero, ¿sí? Y de la Convención CIDIP 2 van a tener que ver la de medidas cautelares y van a tener que ver la de información acerca del derecho extranjero. No vamos a ver reconocimiento y ejecución porque ya lo vimos, o sea, ustedes lo vieron antes, entonces no tiene sentido que otra vez vuelvan a ver reconocimiento y ejecución de sentencias, salvo en lo que hace a saber frente a qué grado de cooperación nos encontramos y en lo que hace a saber que no es vinculante la realización de un acto de cooperación jurídica internacional con la necesidad o la obligatoriedad de reconocer, ¿sí?, una sentencia dictada en el extranjero. Bien, perdón, entonces, de la CIDIP 2, cumplimiento de medidas cautelares, información acerca del derecho extranjero y... Nada más. No, después, no, y está el protocolo adicional, dice protocolo adicional a exhortos y cartas rogatorias, pero que en realidad no es, que no tiene una convención, sino que son unos formularios que se agregan a la Convención CIDIP 1. No creo que ustedes los tengan en los libros, yo si quieren les voy a subir uno para que lo vean, donde es más fácil realizar el exhorto. O sea, cuando ustedes dejan a control en un juzgado un exhorto, lo que tiene ese formulario es mucho más corto. Dice actor, demandado, documentación que aporta. Es como un formulario para hacer más práctico el pedido del exhorto. ¿Alguna otra consulta? Sí, profe, yo tengo una consulta. Sí. Sí. No, justo estaba el nene llorando, yo no sé si se escucha. Lo que dijo al principio, pues yo llegué medio tarde, cortado la clase, ¿cooperación penal entra o no se da? No, no entra. Tienen que saber que existe, no va a entrar. O sea, no vamos a dar extradición, trata, violencia, podríamos dar cooperación penal, pero como ustedes no lo tienen en el programa, damos solamente cooperación jurídica porque sí tienen derecho procesal. Entonces damos todo lo que es en ámbito de procesal, civil, comercial, laboral. No vamos a ver penal. Perfecto. Profe, una pregunta. Sí. Cuando usted habló de audiencias conjuntas, los perjuicios no los dijo, ¿podría decirlos? Dijo el beneficio de la seguridad, del principio de inmediatez, pero no dijo los perjuicios. No, yo lo que dije es que lo que se criticaba en el tema de las audiencias conjuntas o a través de videoconferencias, ya sea telemáticas, era, por ejemplo, en el caso, dije, de las audiencias penales, que el abogado, en realidad, lo que se critica es la falta de inmediatez, no la inmediatez. El argumento a favor de las audiencias por videoconferencia de cualquier tipo de plataforma judicial es la ventaja de tener acceso a la justicia, ¿sí? En cualquier lugar donde esté cualquier persona, vos podés tomar una confesional, podés tomar una audiencia testimonial, podés hacer una audiencia con un asesor de menores en un proceso de familia, podés tomar una conciliatoria. De hecho, estadísticamente hablando, se han logrado a través de audiencias por videoconferencia mayor número de conciliaciones laborales que cuando eran presenciales. No me pregunten por qué, pero estadísticamente es así. Y las contras son la falta de inmediatez entre las partes, la falta de contacto de aquel que toma las audiencias real con las partes. En materia penal, algunos critican que el hecho de que el abogado defensor esté en un Zoom y su defendido esté en otro Zoom, no estén en el mismo ámbito, ¿sí?, implica cercenar en determinados grados la garantía de defensa en juicio. Son más las críticas que se hacen a las audiencias por videoconferencia en el ámbito penal que en el ámbito civil. Eso es así. Gracias, profe. No, ¿algo más? ¿Alguna duda? Profe, una consulta. La vez pasada, cuando dio autonomía de la voluntad, dijo que iba a dejar una especie de cuadro Sí, no lo dejé comparativo. todavía. No lo dejé. Hoy lo subo. Ahora me voy a fijar qué pasó con todo lo que supuestamente puse a la vista hoy. Me debo haber olvidado de
poner, modificar y seguir. Algo me debo haber olvidado porque tendrían que tener ya todo a la vista, todo lo que dieron ahora a la vista, menos lo que da Juan mañana, que es CIADI, y algo de sucesiones que le falta dar a Mariana, y bueno, y el cuadro obviamente que lo voy a subir ahora de cooperación jurídica, pero la guía para estudiar cooperación jurídica y todo tendrían que tenerla a la vista. Pero ahora me voy a fijar qué fue lo que pasó, que el campus no tomó las modificaciones para que ustedes lo puedan ver. Yo lo modifico hoy a la noche, mañana si no lo pueden ver, alguno me manda un mail, ¿sí? Y me lo hace saber, porque si no hablo ya directamente con la facultad para ver si es un problema en la página o es un problema de burro, que en este caso soy yo, ¿no? Pero no creo porque lo he hecho siempre, pero cualquier cosa, ustedes mañana se comunican a la tarde